Dios bendiga y Dios guarde a todos mis amigos y hermanos que están sintonizados y a todos mis contactos en estos momentos. Estoy aquí grabando en vivo desde aquí del estado de la Florida. Así que por este medio les saludo. Mi nombre pues Raúl Pagán. Por la gracia del Señor, llevando este evangelio, predicando este evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y quiero compartir esta palabra con todos aquellos que me están viendo en este preciso momento. Quiero compartir esta palabra con todos mis contactos y con todos aquellos amigos que me están viendo a través de las redes sociales, de aquí de Facebook, de YouTube, de WhatsApp y Messenger. Dios me los bendiga a todos. Dios me los colme de bendiciones. Que Dios conteste sus peticiones, sus oraciones, conforme sea a su voluntad. Amén. Recuerde que siempre que usted ora, su oración, Dios la oye. Y sus peticiones, sus oraciones han sido llevadas a la presencia de Dios. Y Dios le va a contestar sus oraciones conforme sea el plan de Él, conforme sea el propósito de Él, conforme a la voluntad de Él, a su tiempo. Porque Dios tiene su tiempo. Gloria sea el nombre del Señor. Le estamos grabando aquí en vivo directamente del estado de la Florida. Y quiero compartir con usted una reflexión del Salmo 37. En el verso del 1 al 5. Abra ahí su Biblia conmigo. En el Salmo 37, verso del 1 al 5. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Y el verso 3, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Repito el 5 y el 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y el verso 6, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gloria y honra por esta palabra, que es el pan de vida. Tu palabra que nos fortalece, nos edifica, nos libera, nos restaura y nos levanta a tu presencia. Gracias a Dios por esta palabra, en el nombre de Jesús, que tú has puesto, Señor, en nuestros corazones y en nuestras manos. Y toda la gloria, Señor, es para ti. Gracias por estos consejos, Señor, que tú nos has dado a través de aquellos varones ungidos para que escribieran, Dios mío, Señor, esta palabra guiado por tu Espíritu Santo para la gloria tuya. La recibimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. En esta preciosa hora, en este precioso día y en este precioso lugar, comparto con usted una reflexión del Salmo 37, la palabra de Dios. Este salmo lo escribió el rey David. Y es un salmo que me llama mucho la atención. Lo estaba leyendo hoy después que oré. Y dije, déjame hablar algo de este salmo a todos mis contactos en las redes sociales. Porque yo reconozco que cada uno de nosotros estamos pasando por situaciones
fuerte. Hay tormentas espirituales que nos sacuden y nos quieren desviar de la fe del Señor. Especialmente en estos días tan malos que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Porque en todo lo que hemos creído en el Señor, que hemos decidido pues a servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, servirle al Señor. Porque primero, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, cuando estábamos en esa vida, ¿verdad? En camino de muerte, en camino de tiniebla, atado, ¿verdad? Por el enemigo. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas y le entregamos el corazón a Jesucristo, que conocimos la verdad, porque Jesucristo es la verdad, y dejamos a un lado la religión en la cual estábamos, porque la religión no salva a nadie, ni la ley tampoco salva a nadie. Ninguna religión salva a nadie. El único que salva es nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino, dejó su lugar donde estaba en el reino de Dios con su Padre, como habla el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En otras palabras, Cristo pagó el precio, Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, Dios encarnado, Dios hablando con el hombre, por encarnado en un cuerpo humano, en el cuerpo de su Hijo amado Jesucristo. Y Jesucristo representando a Dios, porque Dios es espíritu. Nadie puede ver a Dios porque se muere. Porque Dios es tan santo y tan santo que este cuerpo de carne, este estuche, no puede resistir la presencia de Dios porque se muere. Por lo tanto, como Dios es espíritu, que reina por los siglos de los siglos, arriba en los cielos de los cielos, en su trono de gloria, entre medios de serafines y querubines, y donde millones y millones y millares de ángeles le rodean y le obedecen y lo alaban. Dios, como el hombre caminaba de espalda a Dios, como hoy en día el hombre camina de espalda a Dios, yo también caminaba de espalda a Dios. Yo no conocía a Dios. Yo conocía una religión desde pequeño que me enseñaron, pero yo no conocía verdaderamente a Dios. Yo no sabía lo que eran los mandamientos de Dios. Yo lo único que sabía, lo que me enseñaron a mí en la religión tradicional. Adoraba falsos dioses. Mi confianza estaba en falsos dioses. Que la Biblia dice que son de madera, que son de yeso, que tienen ojo y no ven, tienen mano y no pueden moverla, tienen boca y no pueden abrirla para hablar, tienen oído y no pueden oír, y tienen pies pero no pueden andar, porque es un pedazo de palo o es un pedazo de yeso. ¿Y qué me puede a mí ayudar a un muñeco de eso? Nada. La Biblia dice que eso es abominación a Dios, porque esos son falsos dioses. Y de ahí me sacó a mí el Señor.
El Señor me sacó a mí de ahí, de ese lugar. Me sacó de lo que es la idolatría. Me sacó lo que es estar en la ignorancia de lo que es la consulta con los muertos, como la brujería, el espiritismo. De todas esas cosas me sacó a mí el Señor. Y me sacó de las drogas, me sacó del alcohol. Y me sacó de esa vida de estar fornicando. Y de estar con murmuración y estar juzgando a los demás. De ahí me sacó a mí el Señor. Yo estoy agradecido de Dios. Yo tuve un encuentro personalmente con Dios, donde yo trabajaba, que oí la voz audiblemente que me habló a través del Espíritu, a través de su ángel. Me habló a mí. Y yo tenía 22 años cuando yo oí la voz de Dios que me llamaba. Y yo tuve que dejar mi trabajo y todo porque Dios me sacó de mi trabajo. Y me llevó a una iglesia donde estaba una campaña evangelística, donde había un evangelista que estaba predicando en la ciudad de Filadelfia, en Camden, New Jersey. Y allí, en esa campaña, había un predicador predicando, un evangelista. Y antes de que él terminara el mensaje, ya yo estaba en el altar pidiéndole perdón a Dios por todos mis pecados, porque el Espíritu Santo me llevó a ese altar allí, en una iglesia evangélica. Y en aquel lugar el Espíritu Santo me arrestó a mí, me llevó allí. Y yo me vi un vil, me vi un sucio, me estaba sucio, atado. Me vi tan sucio delante de la presencia de Dios que yo creía que me iba a morir allí. Y allí me arrodillé y entregué, alcé mis manos. Y delante de aquel evangelista que estaba predicando allí, alcé mis manos gritando, porque yo creía que me iba a morir allí. Tenía un latido en mi corazón y un temor a Dios tan grande, porque a mí Dios me llevó allí, porque tenía planes conmigo. Y allí yo, por fe, alcé mis manos, le entregué mi corazón, mi alma, mi cuerpo, mi vida al Señor tal como yo estaba. Y en aquel altar, cuando yo lloraba y pedía perdón a Dios, yo sentí que las manos de Dios vinieron sobre mí y me tomó en sus brazos y ahí perdonó todos mis pecados. Desde mi niñez, todos los pecados que yo cometí de mi niñez hasta esa edad, todos esos pecados que estaban ahí presentes, que no me podía ocultar de ellos, desde que tenía uso de conocimiento y de razonamiento. Y yo comencé a pedir perdón a Dios allí. Y allí cuando yo me arrepentí, mi vida cambió, mi vida fue transformada. Ya yo no era el mismo Raúl, aquel joven que caminaba por las calles, perdido, buscando alegría y paz y el amor que no podía recibir de mis padres, ni de mi madre, ni de mis hermanos, porque me fui para la ciudad de New Jersey, de Patterson, New Jersey. Yo fui allí a la edad de 17 años. Y ahí comencé a vivir una vida loca, una vida donde yo conocí cosas que en mi casa no me la enseñaron. Yo vengo de una familia de fundamento, de una familia unida, de una familia que, aunque vengo de la pobreza, pero una familia que compartíamos todos juntos como hermanos, como familia. Pero yo dejé todo para venir a los Estados Unidos y hacerle una vida nueva. Nosotros somos 14 de familia, una familia grandísima, 7 hermanos y 7 hermanas. Y yo me crié en la pobreza. Yo sé lo que es la pobreza. Yo sé lo que es estar uno sin zapatos. Yo sé lo que es tener una muda de ropa, o 3 mudas de ropa, o 2 mudas de ropa. Yo sé lo que es la pobreza. Y le doy gloria a Dios porque eso a mí lo que me hizo fue, yo me levanté en ese fundamento. Yo no le doy gloria a Dios que yo no tuve que robarle a nadie para poder sobrevivir, porque Dios siempre me proveyó
Cuando yo salí de Puerto Rico, Dios siempre me proveyó, amén, un trabajo donde yo podía, de ese trabajo, poder vivir dignamente y no avergonzarme. Porque el dinero que recibía a través de mi trabajo, ahí me suplía mis gastos personales como joven. Pero como joven buscaba la calle, buscaba en lugares la felicidad, la paz que no me dieron en mi casa, que no me dieron mis hermanas, no me dieron mis hermanos, ni me dieron mis amigos. Y yo la buscaba en las calles, la busqué en el alcohol. Mi papá nunca me enseñó a mí a tomar. Mi papá nunca me enseñó a mí a fumar, ni mi mamá tampoco. Mis hermanos tampoco me enseñaron eso. Eso lo aprendí yo en la calle. Aprendí lo que es la droga. Todo lo que tiene que ver con alcohol y droga, eso lo aprendí yo en la calle. Así que nadie me puede hablar a mí lo que son drogas. Porque yo pasé Dios me permitió que yo bajara a ese lugar y viera todo lo que ahí se mueve ahí en ese infierno. Pero yo le doy la gloria a Dios. Que a la edad de 22 años, Dios me rescató. Dios extendió su mano. ¿Sabe por qué? Por la misericordia de Dios. Porque había un hombre en Puerto Rico que estuvo en el Evangelio, mi papá estuvo en el Evangelio cuando era joven. Y mi papá era un hombre que oraba, mi papá era un hombre que estaba agajado de la mano de Dios. Pero un día mi papá se descuidó. Un día mi papá se descuidó y se descajió, como joven se descajió. Y mi papá se apartó de los caminos de Dios. Y la vida de mi papá fue un desastre. Pero yo no sabía que mi papá había conocido al Señor porque mi papá no me había predicado a mí el Evangelio. Mi papá nunca yo lo vi que abrió la Biblia para decirme, mira Raúl, está la palabra de Dios. Y aquí es donde Dios te habla a través de esta palabra. Yo no sabía eso. Porque no me lo enseñaron. A mí lo que me enseñaron fue ir a la iglesia tradicional y oír lo que se hablaba en aquel lugar, en la misa que se hablaba en aquel lugar, que era latín. En ese tiempo hablaban la misa en latín, yo no entendía lo que era. Ahora se habla en español, pero en aquel tiempo era en latín. Y yo ni entendía lo que era eso. Pero Dios tenía planes conmigo y Dios tenía planes con mi papá. Y mi papá cayó en el alcohol. Mi papá no era un borracho que se emborrachaba, pero siempre bebía y tomaba alcohol en el campo allá cuando iba al trabajo, porque mi papá era agricultor y nos sostuvo a nosotros en la agricultura. Y cuando yo era joven, muchachito, yo veía cuando mi papá tomaba. Pero nunca mi papá me dijo que era descajiado. Pero mi papá siempre oraba allá en el campo. Allá él se arrodillaba y él oraba por todos nosotros. Y cuando yo vengo para acá fue que yo me enteré que mi papá oraba. Y mi papá le decía al Señor en oración, Señor, yo reconozco mi pecado ante ti. Y yo reconozco, Señor, que estoy descajiado. Y yo reconozco, Señor, que no he podido restaurar mi vida y comenzar a hacer lo que tú me mandaste a hacer. La vida de mi papá fue desastrosa. La vida de mi papá tuvo que pagar el precio por haber desobedecido a Dios, estar descajiado. Entonces comenzó a orar por mí, pues yo soy el segundo de los hijos, yo soy el segundo. Tengo una hermana que es mayor que yo y yo soy el segundo de los varones. Y entonces le dijo, mi papá decía, Señor, ya que yo no he podido predicar tu palabra, ya que yo no he podido hacer y obedecerte en el llamado que tú me has dado que yo hiciera, yo te pido, Señor, que salve a mi hijo, que está como el hijo pródigo, allá a la distancia, donde quiera que él esté. Alcánzalo, Señor, sálvamelo.
Tráemelo aquí salvo, Señor, salvo. Que tenga un encuentro contigo, Señor, que lo que yo no pude hacer, Señor, en el llamado que me hiciste, que ese llamado lo invierta en Él, Señor, para que Él pueda ser un predicador del Evangelio, Señor, y vaya a lugares que yo nunca he ido a predicar el Evangelio. Ya que yo no he podido salvarlo, tú eres el que salva, Señor, y perdona. Te lo entrego en mis manos, porque mi papá pegó a sufrir por mí. Le dijo al Señor, Señor, te lo entrego en tus santas manos, que no se pierda su alma, que no se pierda su vida, que no se pierda su cuerpo. Te lo entrego en alma, cuerpo y espíritu, donde quiera que esté, agéstalo y tráemelo, Señor, al hogar para yo verlo, Señor, y que sea un predicador. Bueno, para mi papá oraba así, eso fue lo que me testificó. Después cuando yo regresé a la casa, y yo como el hijo pródigo estaba tratando de llenar el vacío que había en mí, en todas esas cosas del mundo, pero nada de eso llenó mi corazón y llenó mi alma, de la paz que yo ahora tengo. Esa paz no me la dio a mí la droga, no me la dio el alcohol, no me la dio el pecado, no me la dio la brujería, ni la hechicería, ni me la dio mis amigos, ni me la dio nada de esas cosas del mundo. Me dio a mí esa felicidad y esa paz y ese perdón y ese gozo que yo tengo ahora. Que yo lo buscaba en diferentes lugares del mundo, en las discotecas, en los bares, en la marihuana, la cocaína, la heroína y en muchas drogas más. Sin embargo, esa felicidad yo no la conseguí en eso, solamente la conseguí cuando yo vine a Cristo Jesús, que Dios transformó mi vida, porque Dios me habló a mí directamente y Dios contestó la oración de mi papá. Y el Espíritu Santo me arrestó, me llevó a una iglesia, a una congregación donde había una campaña evangelística y allí entregué mi corazón, mi alma al Señor. Allí conocí la verdad y conocí la presencia del Señor y la palabra de Dios, que fue la que cambió mi vida, transformó mi vida. Luego de ahí, el Señor me lleva a Puerto Rico, donde yo nací. Y ahí cuando voy a mi casa de donde yo salí, ahí Dios comienza a tratar conmigo. Ahí Dios comienza a prepararme. Ahí Dios comienza a usarme a mí para hablarle a mi papá, para hablarle a mi mamá, hablarle a mis hermanas, a mis hermanos. Mi mamá no entendía esto. Las hermanas mías, los hermanos míos tampoco entendían esto. Gloria sea en nombre del Señor. Mi papá lo entendía porque mi papá había conocido las cosas de Dios. Y mi papá oraba, ayunaba cuando era joven. Y mi papá predicaba, iba a lugares donde Dios lo usaba con el don de la sanidad divina y ponía las manos sobre los enfermos y ellos sanaban. Pero llegó el momento, ¿verdad?, que mi papá pues se descajió y entonces pues ya no predicaba, ya no enseñaba. Pero gloria le doy a Dios que antes de mi papá morir, pasar de esta vida a la otra, Dios me llevó ahí. Y cuando yo comencé a hablarle a mi papá de lo que me había pasado, el encuentro que tuve con el Señor, mi papá dijo, mi oración ha sido contestada. Yo voy a ir contigo a la iglesia, te voy a llevar a una iglesia evangélica, a una iglesia pentecostal, donde hay un pastor que predica la verdad, y te voy a llevar ahí para que los dos comencemos a servirle a Dios. Y yo te voy a ayudar para que lea la Biblia y entienda. Y mi papá, pues fuimos y mi papá se reconcilió con el Señor públicamente en una iglesia pentecostal en mi pueblo, en Puerto Rico. Y yo pues también ahí me arrodillé junto a mi papá, alcé mis manos, le entregué públicamente mi corazón, mi alma al Señor. Y ahí comencé a caminar como un niño. Amén. En los caminos del Señor, donde después me prepararon, después me bauticé en las aguas, como dice la Biblia, y luego después, como a unos cuantos meses, recibí el bautismo del Espíritu Santo, donde Dios me bautizó en una vigilia a las 2 de la mañana, y comencé a hablar unas nuevas lenguas, que hasta la fecha, hoy en día, eso era cuando yo tenía 22 años, y ya tengo bastantes añitos, ya he pasado
bastante tiempo, años, en las manos de Dios, donde Dios pues me restauró, me llenó del Espíritu Santo, me preparó con los dones del Espíritu Santo para poder predicar con eficacia, me preparó, estuve en el instituto, me preparé en el instituto para conocer más de la historia del pueblo de Dios, para entender y conocer quiénes son los verdaderos profetas de Dios, quiénes son los ungidos de Dios, y conocer el pueblo de Israel, la historia del pueblo de Israel, y también conocer la historia de la iglesia donde somos nosotros los gentiles, que Dios nos sacó también de ahí. Y nosotros somos ahora la rama de Israel, como decimos. Israel es el árbol y nosotros somos la rama. Amén. Que somos injertados al árbol que es Israel. Amo a Israel, amo sus profetas, sus rabíes, amo el pueblo de Israel y oro por el pueblo de Israel. Y gracias a Dios que de ahí viene la palabra de Dios. Amén. Entonces recibí la palabra de Dios y ahí comienza Dios a prepararme. No fue de la noche a la mañana, no fue rápido. Dios comienza a prepararme. Estuve en el instituto 3 años, me gradué del instituto del Concilio de Iglesia de Cristo Misionera, que está en la isla de Puerto Rico y en Nueva York y en New Jersey, Distrito A, el Distrito B. Y le doy gloria a Dios que siempre Dios ha puesto un mentor, pastores. He trabajado con los pastores, he estado ahí siempre. Tengo un pastor que, aunque Dios me use poderosamente y Dios me lleve a pastorear, me lleve a evangelizar, me lleve a predicar, siempre tengo, si no estoy pastoreando, si no estoy en campaña evangelística, siempre tengo un pastor, una iglesia, donde me congrego, donde ese pastor pueda dar testimonio de mí. Amén. Y que si yo estoy en un lugar predicando o evangelizando, ese pastor sepa que yo salí de ahí, aleluya, con el consentimiento de él y de los líderes. Amén. Y estoy predicando en donde me inviten a predicar, sea en una ciudad, un campo, un pueblo, no importa donde sea. Amén. Tengo una cobertura de Dios primeramente y del Espíritu Santo. Y tengo la cobertura de una iglesia y de un pastor que me pastorea. Amén. Así que mi testimonio es un testimonio largo, que aquí no se lo puedo decir, estoy hablándolo por parte de decirle a usted que Dios es un Dios real, que la vida de mi papá cambió, la vida de mi hogar cambió. Mi mamá, antes de pasar al Señor, mi mamá le entregó su alma, su corazón al Señor. Y mi mamá ahora mismo está en ese lugar de descanso hasta el día de la resurrección, donde va a estar, aleluya, en la presencia de Dios, como todos nosotros. Amén. Todo lo que hemos morido, el que está en Cristo no muere. Su cuerpo va a la tierra, pero su espíritu, su alma sale del cuerpo a un lugar de descanso hasta el día que Dios nos llame a su presencia para darnos una vestidura completamente igual, nueva, igualito que la que tenía Jesús, donde no morimos, sino que vivimos eternamente. Por eso la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, y del verso 8, 32, 31, dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad, no es la religión. Cristo es la verdad. Y la Biblia dice que todo aquel que viene a Cristo y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo confiesa por su boca, dice que
ha nacido del agua y del Espíritu y es hecho, Dios lo hace un hijo de Dios, sellado con su Espíritu Santo como propiedad de Dios. Y Dios no se avergüenza, amén, de aquel que ha recibido a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. Y se aparta del pecado, se aparta del engaño, se aparta de las tinieblas. Yo ahora puedo confesar con todo mi corazón, donde quiera que voy, y testifico y predico, que en Cristo Jesús yo soy libre. Cristo me ha libertado del pecado. Ya Dios no se acuerda. Ya Cristo no se acuerda de mis pecados. Ya Cristo no se acuerda, Dios ya no se acuerda de mis pecados. Porque a la edad de 22 años que yo entregué mi corazón a Jesucristo, aquel Raúl murió. Y el Raúl que está hablando ahora a usted es el Raúl nuevo, en el Espíritu, en Cristo Jesús. Ahora yo digo, yo soy un hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque yo he recibido a Cristo sin verlo, por la fe. He recibido a Cristo en mi corazón como mi único y exclusivo Salvador de mi vida. Que la paz que el mundo no me pudo dar, la paz que mi papá no me pudo dar, el amor y la paz y el gozo que mi papá no me pudo dar, ni mi mamá, ni mis hermanos, Cristo me la ha dado. Cristo me ha amado porque se entregó por mí en la cruz del Calvario y por toda la humanidad. Por eso la Biblia dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. O sea que tú puedes ser el pecador más grande que hay en este planeta Tierra. Tú puedes ser una prostituta, tú puedes ser un adicto a droga, un alcohólico, un adúltero, un fornicario, un hechicero, un brujo, un asesino, un matón. Pero si tú vienes a Jesucristo y tú reconoces que verdaderamente tú necesitas a Dios, porque tú bien sabes que esa vida de pecado que tú llevas y ese vicio que tú llevas y esos adulterios y esas fornicaciones que tú estás haciendo y esas orgías y esas drogas que te estás metiendo y esos crímenes que estás cometiendo, tú sabes que eso a ti no te ha hecho feliz. Camina de espalda a Dios. Eres un esclavo de Satanás y adorando a falsos dioses. Y está en el satanismo, está en la brujería, la hechicería y haciéndole mal a la gente. Y tú bien sabes que eso no te lleva a tener paz, porque no la tienes. El único que da la verdadera paz, el verdadero amor, el verdadero gozo, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vino Cristo, para salvarnos, para libertarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda maldición, de todo miedo, de todo temor maligno. Para eso vino Cristo, para limpiarnos, para libertarnos y echar fuera de vosotros esos pecados, esas maldades, esas ataduras a lo profundo de los abismos donde nunca podrán alcanzarnos. Y ya yo llevo muchos años sirviéndole a Dios y le doy la gloria a Dios. A mí no me hace falta el alcohol, no me hace falta la droga, no me hace falta estar en la fornicación ni en el adulterio. No me hace falta nada de eso. ¿Por qué? Porque Cristo llenó el vacío. Dios, a través del Espíritu Santo y su palabra y su Hijo amado Jesucristo, ha llenado mi alma, mi corazón, mi conciencia, mi mente de felicidad, de perdón, de amor, que el mundo no lo puede dar. Porque el mundo te acusa, el mundo te condena, pero Dios no te condena. Porque la Biblia dice que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estaba desechado. Lo que estaba desechado por la sociedad, despreciado por la sociedad. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Porque Cristo no vino a buscar gente perfecta. El Señor no vino a buscar una mujer perfecta o un hombre perfecto. Porque no lo hay. No hay ningún hombre aquí en la tierra, por más religión que tenga, por más sacrificio que haga. No hay ningún hombre, ningún varón aquí en la tierra, ni ninguna mujer, ninguna varona aquí en la tierra que sea perfecto. Porque todos los seres humanos somos imperfectos.
El único perfecto es el Dios Santo, el Dios poderoso, que habita arriba en los cielos de los cielos, en su trono de gloria, entre medio de serafines, querubines y millares y millones de ángeles. Por eso vino Cristo, para libertarnos nosotros de la esclavitud satánica que usted está ahora y que yo estaba. Porque si usted está en pecado y usted está cometiendo pecado, usted sabe que si usted se muere en pecado, usted se pierde. Porque Jesucristo pagó el precio por usted en la cruz del Calvario. Ya no hay más sacrificio. O sea, que usted puede ir y reunirse temprano en la mañana a su religión. Usted puede ir todas las mañanas, usted puede hacer sacrificio. Y usted puede pagar grandes cantidades de dinero, de ofrenda y de ayuda y esas cosas. Pero eso usted no lo salva. Porque la salvación no se compra con dinero. Ni se compra con favores. Ni por las obras tampoco. Usted no va al cielo por las obras. Hacer obras es bueno. Ayudar es bueno, claro que sí. Y Dios lo bendice por eso. Pero no quiere decir que eso lo salva. ¿Ok? El único Dios verdadero que lo salva a usted se llama Dios que habita arriba en los cielos de los cielos, en su trono de gloria, y a través de su Hijo amado Jesucristo descendió en el cuerpo de Cristo y se manifestó a nosotros a través de su Hijo amado Jesucristo. Para eso nos dejó la Escritura, para que usted lea la Biblia en el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento, para que usted vea lo que es vivir una vida cristiana, una vida caminando con Dios. Yo no sabía lo que era la Biblia, pero gloria a Dios que esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que me ha guiado a mí y me ha libertado de toda esclavitud satánica que había sobre mí. Claro, he tenido mis defectos, no soy un hombre perfecto. No digo que soy un hombre perfecto, tengo mis debilidades como el profeta Elías. Y como todos los hombres de Dios tuvieron debilidades. Porque no soy perfecto. Pero eso me ha ayudado a mí a entender que el único Dios santo y verdadero es Dios y que yo lo necesito. Porque sin Dios yo nada soy. Él me ha dado la vida. Él me ha dado este cuerpo. Él es el que me fortalece en este cuerpo. Él es el que me ha alargado los años de mi vida para vivir en este cuerpo, en salud. Y reconocer que tengo mis imperfecciones, que todos los días tengo que arrodillarme delante de la presencia de Dios, orar y pedir perdón a Dios por los errores, por alguna palabra que sale de mi boca que no lo hubiera dicho. Cualquier cosa, todos los días pecamos ante Dios. Por lo tanto, yo reconozco que Dios es perfecto en mí. Y por más que yo trate de ser un hombre perfecto, no lo soy, porque el único perfecto es Dios. Para eso necesitamos a Él. Porque si yo fuera perfecto y yo fuera tan santo ya, pues yo estuviera en el cielo como los ángeles, con alitas y vestido de blanco, viviendo una vida eternamente. Por lo tanto, yo reconozco que mis pies están aquí abajo en la tierra. Pero trato de buscar la santidad, trato de agradar a Dios, trato de llevarme en paz con mi prójimo y aún perdonar a aquellos que me han ofendido, a aquellos que han hablado mal de mí, a aquellos que me han juzgado, a aquellos que me han criticado, a aquellos que me han dejado. Gloria a Dios, yo oro por ellos. No guardo rencor, Señor, perdónalos, restáuralos, levántalos, ten misericordia de ellos. Porque yo aquí no puedo tener enemigo. En mi corazón no puede haber enemigo. Mi corazón tiene que estar limpio. No importa quién me ofenda. No importa que me dejen mis amigos, que me deje los seres queridos. No importa. Después que Dios no me deje. Pero tampoco tener rencor en mi corazón, en mi conciencia. No, yo no permito eso. Mi corazón tiene que estar limpio para el Espíritu Santo. Y reconocer que todos los seres humanos que me rodean son seres imperfectos.
mi familia, mis hijas, mis nietos, mis bisnietos, mis yernos, mis compañeros de trabajo, mis compañeros en el ministerio. Todos somos imperfectos. Todos cometemos falta. Todos cometemos errores. Dios lo que quiere de nosotros es que reconozcamos los errores que hemos cometido. Y si usted comete una falta, arrodíllese y de corazón pídale perdón a Dios. Y apártese de eso. Y deje que Dios obre en su corazón, en su vida. No trate de usted ser mejor que Dios. No trate usted de ser más santo que Dios, porque no lo eres. Usted tiene que todos los días, y yo, vivir una vida en comunicación con Dios, consagrándose a Dios. Amén. Porque la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Por lo tanto, necesitamos la presencia de Dios todos los días, porque sin la presencia de Dios, nada somos. Dios es el que nos da inteligencia, nos ha capacitado, nos ha dado sabiduría, conocimiento, nos ha dado los dones del Espíritu Santo, nos ha capacitado. Es Dios es el que lo hace. Y por la misericordia de Dios es que estamos en pie todavía, predicando y llevando este santo y glorioso evangelio. El Salmo 37 dice, no te impacientes a causa de los malignos. David, el salmista David, el rey David, llegó el momento que a pesar que David tuvo sus debilidades y tuvo sus errores, cometió sus errores, la Biblia no lo oculta. Pero David se humilló ante la presencia de Dios. David supo cuando tenía que decirle a Dios, Señor, perdóname, porque yo reconozco que te he fallado. Que aunque me ha dado el poder, la autoridad para ser un rey, y me ha puesto a gobernar y a dirigir un pueblo grande, Señor, pero he cometido mis errores, te he fallado. Y reconozco, Señor, que yo sin ti nada soy. Y el rey David fue un hombre que Dios lo usó poderosamente como rey para dirigir su pueblo Israel. Y la Biblia dice que David, el rey David, tenía el corazón de Dios. Porque David sabía cuando cometía un error, David se postraba ante la presencia de Dios y lloraba ante la presencia de Dios y decía, Señor, perdóname, porque yo reconozco que te he fallado. Haz de mí lo que tú quieras, Señor, yo te he fallado. Y David lloraba, gemía en ayuno, en oración ante la presencia de Dios, porque David se vio perseguido por los enemigos. David, hay a veces que la historia de David, si usted la lee en el libro de Samuel, y usted lee la historia de David en el Antiguo Testamento, la historia del rey David, todos los procesos, todo lo que tuvo que pasar del rey David, que fue el grande cantor, que cantaba alabanza para Dios. Y fue un rey que Dios escogió, Dios mismo lo señaló, Dios mismo lo llamó y Dios mismo se encargaba de corregir a Israel, a David. Dios hablaba con él y Dios no le aplaudía a David los errores que cometió. Gloria a Dios. Dios no le aplaude el pecado a nadie. Sea usted un evangelista, que Dios lo use poderosamente ganando multitudes de almas y predicándole a grandes multitudes por las redes sociales y tenga la iglesia más grande que tenga, sea evangelista, sea pastor o apóstol. Si usted le falla a Dios, Dios lo va a llamar. Dios lo va a llamar a cuenta. Así le pasó a David. Dios lo llamó a cuenta. Eres mi rey. Pero ven. Vamos a arreglar esta cuenta tú y yo. Pero David se postró de rodillas, orando a Dios en silicio y en ceniza, orándole a Dios para que Dios tuviera misericordia de él. Reconocer su pecado que le falló a Dios. Y Dios lo levantó a David, lo levantó por su misericordia. David tuvo que pagar el precio del pecado. David tuvo que pagar la consecuencia porque la persona peca.
Y si le pide perdón a Dios, Dios lo restaura, Dios lo levanta, claro que sí, Dios es un Dios de misericordia. Pero las consecuencias se pagan aquí. Y David tuvo que pagar el precio. Pero Dios lo levantó. Y David se vio perseguido. Su casa, eso fue un desastre, su casa. Porque su casa entró el dolor, entró el valle de sombra y de muerte en la casa de él. David tuvo que pagar un precio grandísimo. Y David lloraba, Dios mío, el enemigo lo perseguía. David tenía que esconderse en las cuevas. Con su familia se tuvo que esconder y los amigos en las cuevas porque el enemigo lo perseguía para matarlo. Pero en todo tiempo él dependía de Dios, la confianza en Dios, no se apartó de Dios. Y lo criticaron, los amigos lo dejaron, pegaron a perseguirlo para matarlo. Pero Dios lo protegió y lo guardó y lo cuidó. ¿Por qué? Porque David reconoció su falta y se puso en las manos de Dios. Por eso la Biblia dice que David se humilló. Por eso David tenía el corazón de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y David, Dios lo restauró, Dios lo levantó, y Dios lo bendijo, lo prosperó. Pero tuvo que pagar un precio. Y por eso David escribe el Salmo 103. Por eso David, se lo voy a leer aquí, dice, y con esto casi ya estamos terminando. El Salmo 103, verso 1, dice David, porque David ya no sentía la presencia de Dios. Y dice David, comenzó a cantarle a Dios y comenzó a decir, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y el verso 6 dice, Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que parecen violencia. Amén. Ese era David. David se postró de rodillas y le dice, alma mía. O sea, el alma mía es lo que tenemos nosotros, ese cuerpo espiritual que hay dentro de nosotros, que es el que nos da vida. El alma de David estaba completamente contristada por la falla, por los errores, el pecado que cometió David. David estaba angustiado. El Espíritu Santo no estaba sobre él. El Espíritu de Dios se apartó de David y ya David estaba solo. Pero Dios lo está mirando. Pero Dios permite que pase por esa prueba, que pase por ese proceso para saber y entender que el ministerio que Dios le dio para ser rey de David, rey de Israel, para ser rey del pueblo de Israel, es un ministerio que Dios lo puso en las manos de David. Fue el hombre escogido por Dios para ser el rey del pueblo hebreo, del pueblo judío. Y David tenía que ser un ejemplo de ese pueblo como rey. Un ministerio que Dios puso en sus manos. Pero David se descuidó. Porque ese es el problema, que hay hombres, varones y varonas que Dios los saca aún del pecado de lo más profundo. Los liberta, los perdona, los restaura y los levanta y los pone en un ministerio de evangelista, de pastor, de apóstol, de profetas, maestros. Pero eso no es para que usted se ponga como un pavo real
y se ponga orgulloso porque se cree que ese es un ministerio suyo. No, esto no es suyo. Eso no es un ministerio suyo. Nosotros que hemos sido llamados por Dios para un ministerio de ir y llevar el evangelio es lo que yo siempre le digo a Dios: Señor, tú eres el grande en mí, tú eres el poderoso en mí, tú me usas cuando tú quieras usarme a mí. Yo dependo de ti todo el tiempo. Que tu santa unción que ha puesto sobre mí no me falte. Porque la unción del Espíritu Santo es la que me inspira, la que me fortalece. Es el Espíritu Santo de Dios. Mi confianza no está puesta en los muchos estudios que me digan doctor o maestro en psicología, Raúl Pagán, y tantas cosas, ¿verdad? Y tantos títulos. No. Aquí el grande es el Señor. Aquí el grande es Dios y es el que ha puesto en mí la unción, el llamado y el Espíritu Santo. Y yo tengo que ser responsable de mantener esa unción sobre mí y reconocer que cuando le fallo a Dios, humillarme ante Él y decirle: Señor, aquí estoy, te fallé. Perdóname, no vuelvo a hacerlo, levántame, Señor. No deje que el diablo, el enemigo, Señor, se burle de mí. Y Dios no me va a dejar tirado. Dios no me va a dejar que me hagan como el árbol cuando está caído, que todo el mundo le pasa por encima. No, Dios me levanta. ¿Por qué? Porque yo reconocí mi falta. Porque yo reconocí mi falta y saber que sin Dios yo nada soy. Porque aquí es grande, es Dios. Hermana, hermano que me estás escuchando, no te pongas como el pavo real, no te ensalces porque estás pastoreando, porque estás evangelizando o porque estás en la alabanza, porque está en el ministerio que Dios te ha puesto. Sea maestro, sea profeta, sea apóstol, sea evangelista, sea pastor. No te pongas orgulloso. Mientras más Dios te use, humíllate. Y reconocer que sin Dios tú no eres nadie. Si la unción de Dios no está sobre ti y el Espíritu Santo no está sobre de ti, no eres nadie. Porque aquí no se depende de mucho estudio, de muchos títulos. Aquí se depende de que tú le seas fiel a Dios, humilde, y que te dejes guiar por el Espíritu Santo. No saque el Espíritu Santo del ministerio. No saque el Espíritu Santo de tu familia. No saque tu Espíritu Santo, la unción que Dios te ha dado para ministrar, para predicar, para ayunar, para orar, para dirigir, para aconsejar. No te apartes de esa unción. Porque si esa unción se aparta de ti, te mueres espiritualmente y los estudios, cuando vas a predicar o vas a hablar, vas a enseñar lo que está enseñando tú mismo de los conocimientos que tienes, pero no del Espíritu. Y tú sabes que el Espíritu es el que transforma las almas, es el que toca al pecador, es el que ablanda el corazón de piedra. No son los estudios, es el Espíritu Santo de Dios. Así que déjate guiar por el Espíritu Santo y no dejes que el Espíritu Santo se aleje de ti. Que hoy en día hay tantos ministerios que verdaderamente están muertos, porque han sacado el Espíritu Santo de muchas congregaciones, de muchas iglesias, y muchos pastores hoy en día, y evangelistas, y profetas, y maestros, y apóstolos, a muchos de ellos les falta la unción. Tienen conocimiento, pero no tienen la unción. Y aquí la unción es la que da vida. La unción es el que te da el mensaje. La unción es el que toca a las personas que vienen con necesidad dentro de la iglesia. Aleluya, es el Espíritu Santo que los redarguye, es el Espíritu Santo que los trae al altar llorando. Tú no tienes que obligarlos que vengan. No. Es el Espíritu Santo. Cuando tú predicas en el Espíritu, cuando te mueves en el Espíritu, cuando tienes una vida consagrada a Dios. Amén. Así que no te descuides. Y lo otro es, no te impacientes a causa de los malignos. Dios nos llama a nosotros a vivir una vida gozosa, de paz. Estamos rodeados en este planeta Tierra. Mientras estemos aquí, vamos a estar rodeados de gente perversa, de gente que no son perfectas, de gente que hacen lo malo, que hacen toda clase de pecado, que caminan en las tinieblas, que están atados por Satanás, que hacen trampas, roban, tienen propiedades con dinero ilícito, con dinero que no ha sido un dinero limpio. Tienen casa, tienen automóviles, tienen un montón de cosas con dinero que no es lícito, que no es limpio. No te impacientes de ellos cuando se enriquece. No te impacientes de ellos con lo que tenga las cosas materiales. No te impacientes porque un día ni tengas envidia tampoco de ellos. Busca tú la paz.
Dale gracias a Dios por lo que tú tienes y por lo que Dios te va a dar. Amén. Porque la bendición de Dios es la que nos enriquece. Y desde que nosotros fuimos y nos convertimos al Señor, nosotros somos bendecidos desde el momento que conocimos al Señor. Somos bendecidos con la bendición de Abraham, de Isaac, de Jacob y de Israel. Somos bendecidos y somos prosperados. Y no tenemos que robar ni tenemos que hacer negocio ilícito, nada de eso, porque lo que Dios nos ha dado se multiplica. Amén. Así que no tenga envidia de lo que hacen iniquidad. Porque tú los ves hoy, tú pasas por el campo, ves la hierba verdecita y la flor que sale y después se marchita. Y dice, porque como hierba serán pronto cortados, van a ser talados, y como la hierba verde se secarán. Así que así son los impíos. ¿Ok? Nosotros no. Nosotros siempre estamos verdecitos, gozosos, alegres. Amén. Porque no caminamos en ese camino de envidia, de celo, de contienda. No, ya eso para nosotros no existe. Ahora, la Biblia dice, confía en Jehová, y termino con esto, confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él, y no te alteres con motivo del que prospera su camino, por el hombre que hace maldades. Y después te dice en el verso 8 del Salmo 37, dice, deja la ira, desecha el enojo, no te cite en manera alguna hacer lo malo. Y el verso 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Amén. Así que he terminado esta reflexión. Te he dado lo que Dios ha puesto en mi corazón que te diera, y eso lo he hecho. Entrego este mensaje en tu corazón, en tu alma. Amén. Recíbelo. Aleluya. Átalo bien a tu corazón esta palabra y vive por la palabra del Señor. Dios te me bendiga, Dios te me guarde, te me colme de ricas bendiciones. Y Dios bendiga a todos aquellos amigos y hermanos que me están viendo a través de estas redes sociales. Amén. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Así que escriba su comentario ahí, deme un like para la gloria del Señor y comparta este mensaje con otros para que también sean bendecidos. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde, oro por ustedes. Padre, gracias te doy en esta hora por todos aquellos amigos y hermanos, Señor, que me está viendo a través de las redes sociales en diferentes lugares, Dios mío, Señor. Aleluya, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Sánalos espiritualmente y físicamente, Señor, en el nombre de Jesús. Y guíalos siempre hacia la verdad y apártalos de las tinieblas. Y guárdalos, cuídalos y líbralos de todo cerco maligno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios me le bendiga. Dios me le guarde. Hasta la próxima.